Bueno, saludarlos a todos. Bien. Estoy muy agradecida de que me hayan convidado y preparando esta breve exposición para hacerle honor al título que le pusimos. Despertemos antes que sea demasiado tarde, no creo que nadie duerma, así que voy a tomarme solo unos minutos para después abrir la conversación que estoy siempre disponible para que conversemos, para oír las reflexiones que tengan o las preguntas. Así que me voy a tomar solo algunos minutos, Carlos, y bueno, y preparando lo que les iba a decir, y con la ayuda de Carlos, fíjense que ha pasado un año desde la última vez que estuve con ustedes. Me imagino que no con todo, pero con muchos de ustedes. Y en esa oportunidad que Carlos me había convidado, conversamos sobre el segundo proceso constitucional, porque no, pues fue hace un poco más de un año. Esto tiene que haber sido un poco antes de diciembre del 2023, porque fue poco antes de diciembre de la fecha del plebiscito para aprobar o rechazar la segunda propuesta constitucional. Y ahí hablamos un poco, bueno, de ese contexto, ¿no es cierto? Y principalmente de esa propuesta constitucional. Y quiero el orden de la exposición, más o menos voy a tomarla desde la última reunión que tuvimos en términos de dar un poco el contexto. Y fíjense que desde esa oportunidad, pucha, que el contexto era bien complejo para nosotros, estoy en el 2023, y hoy día, junio del 2025, y el escenario político, económico y social está peor. Ese es súper lamentable, pero estamos peor que la última vez que nos vimos. Ustedes lo podrán constatar. En esa oportunidad hablábamos del hastío y del cansancio que los políticos, principalmente los políticos, ¿ah? Pero otros sectores y otras áreas también, otros poderes, Mm. otros dirigentes, también nos tenían en ese momento un poco cansados. Bueno, y hoy día creo que estamos más hastiados y más cansados porque desde las distintas perspectivas que nos involucran a los ciudadanos estamos mucho peor. Y por eso es que quiero comenzar como con el contexto, unas poquitas palabras nomás, con el contexto político, económico y social que creo que hoy día es mucho más complejo que antes. Desde el punto de vista, bueno, político, si quieren un poco de contingencia, los escándalos han aumentado, los escándalos principalmente de corrupción han aumentado y han sido súper transversales, no solamente al Poder Ejecutivo, sino que al Poder Judicial, con jueces incluso del máximo tribunal de nuestro país destituidos, eh, involucrados en distintas investigaciones, e incluso delitos, el Poder Legislativo con parlamentarios que están desaforados, otros con medidas cautelares, otros sometidos a investigaciones también por problemas de corrupción, fraude al fisco y delitos parecidos. Y el Ejecutivo, ¿para qué decir, no es cierto? O sea, el Poder Ejecutivo en que no para de sorprendernos. Aquí creo que es lo único que le encuentro razón a la expresidente Bachelet, en que de verdad cada día puede ser peor y esa frase me recuerda de las noticias y lo que vemos todos los días con el gobierno o desgobierno que tenemos. Los escándalos con las fundaciones, los escándalos con la Casa de Allende, los escándalos con las licencias, los escándalos con todo tipo de fraude están a la orden del día y eso hace que, por supuesto, tenga resultados en nuestro, lamentablemente, y un poco en forma indirecta, pero tiene resultados en nuestro bienestar. Y de qué modo nosotros podríamos estar un poco mejor, pero tenemos a los encargados de administrar el gobierno sometidos en enredos de fraude y de corrupción. Por lo tanto, mal pueden estar haciendo su trabajo. Y desde el punto de vista social y económico,
mal, po. Yo no quiero hacer un resumen de lo que vemos todos los días en redes sociales y en la prensa escrita y en los otros medios de comunicación, pero en términos de trabajo, los niveles de desempleo están mucho peor que el 2023. 8,8 puntos de desempleo es mucha gente desempleada. Eh, y el 95 o casi 96% de las personas que están desempleadas tienen un desempleo de larga duración, o sea, llevan más de un año buscando pega y no lo encuentran. En términos de, y todo lo que implica el mercado laboral, porque tasas de informalidad de 27 puntos, tasa de avisos de publicaciones de ofertas laborales, que es un índice que muestra el Banco Central de Chile, ha ido aumentando mucho, en un 5% respecto del mismo mes del año pasado. O sea, todo mal en términos de mercado laboral, que en mi opinión es una de las variables que más nos afectan, ¿ah? Porque sin trabajo no se puede estar bien. Y en términos de seguridad también, ustedes lo saben, creo, en este punto mejor que yo, pero nunca habíamos tenido tasas de homicidio como las que hemos tenido estos años del gobierno de Boric. Nunca. Y el presidente se encarga de celebrar que han bajado un poco las tasas de homicidio, pero son cifras históricas y nunca habíamos tenido un gobierno con tasas de 6 asesinados por cada 100.000 habitantes. Nunca. Entonces, él se alegra porque bajó de 6,7 a 6,3, pero la verdad es que son cifras históricas en niveles de inseguridad. Revisaba también preparando esta exposición las cifras de los narcofunerales, que es un indicador que puede parecer lejano, sobre todo para las personas que no viven en algunas comunas de la región metropolitana, pero es un drama. Y solo el 2024 tenemos casi 400 narcofunerales. Y eso puede estar lejos para las personas que somos de regiones o de otras regiones que no son la metropolitana, pero la verdad es que es un índice de cómo está la sostenida, paulativa, pero persistente decadencia de nuestro país, po, y de nuestra convivencia. En términos económico, bueno, el gasto público, el crecimiento tan escaso, el gasto público aumentando, la sobreestimación de ingresos, un presupuesto de locos, un presupuesto público de locos en que las prioridades son el Ministerio de la Cultura y no el foco en las urgencias. Bueno, creo que en términos de presupuesto, con el ministro de Hacienda que tenemos y los encargados de la Dirección de Presupuestos, del Servicio de Impuesto Interno y de otro, la verdad es que aunque tuviéramos un presupuesto un poco más sensato, un poco más razonable, creo que el despilfarro sería más o menos parecido. Así que no es culpa de la ley de presupuesto, también, digamos. Así que en términos económicos y vinculado con el mercado laboral, pésimo. Desde la última vez que nos vimos hasta ahora, muchísimo peor. Y, y terminando en el diagnóstico, en el cómo estamos, no me puedo dejar de referir a que la contingencia política es de una campaña o de otra campaña más electoral, hoy día primarias presidenciales, en un par de semanas más, pero luego en noviembre primera vuelta, en diciembre segunda vuelta, elecciones parlamentarias, y saben que yo no sé si ustedes lo han como considerado, pero hemos tenido más de una docena de procesos electorales y de plebiscito desde el 2020 a la fecha. Más de una docena. Eso es una locura. O sea, no hay ningún país que se diga o que se crea serio en que tengamos en 5 años más de 12 elecciones. Y esto lo digo porque creo que es una de las variables que influyen en el hastío y el cansancio, por lo menos mío, y de otras personas, no solamente respecto de las instituciones que acabamos de nombrar, que están insertas en casos de corrupción y de otros delitos, sino que el cansancio que tenemos con los políticos en general. Yo creo que la cantidad de elecciones, muy de país, poco serio y bien bananero,
y de campaña, y porque por supuesto que los procesos electorales y plebiscitarios, todo esto es con una, con mucha, con el gasto, el despilfarro de muchos recursos económicos que se deberían poner en las cosas que nos interesan como ciudadanos que trabajamos para aportar a este país, eh, sino que además oyendo, ¿no es cierto?, la deshonestidad tan característica y tan habitual en la gran mayoría de los políticos. Entonces, este cansancio en términos de campaña, bueno, no para, porque como estamos hoy es en una nueva campaña electoral. De eso están, creo yo, preocupados, o gran parte del tiempo tenemos preocupado hoy día no solamente al gobierno y todos los funcionarios públicos que se han ido incorporando, no los incluyo, por supuesto, a todos. Me refiero a los 100.000 nuevos, eh, y a todos los que están enquistados sin hacer su trabajo y que los considero que son grasa, que se financia con nuestra plata, los tenemos ahí preocupados de hacer campañas electorales. En eso están, digamos. En el Parlamento, en que deberíamos tener parlamentarios que se dedicaran a resolver los nudos legislativos que nos hacen la vida imposible. Los tenemos también haciendo campañas políticas, a la mayoría de ellos mintiendo, con promesas que son vacías, que no tienen ningún significado, y que saben además que no van a cumplir. Eh, entonces, y otra cosa muy importante en el cómo estamos hoy día es viendo y en el futuro, digamos, próximo, esto es campaña electoral, otra campaña electoral insoportable para mi gusto, pero además esto se acompaña con la continuidad del deterioro, de lo que dije en la introducción respecto a cómo estamos en el plano político, económico y social, mucho peor, no veo la luz, no tengo, no soy optimista, no tengo como buenas noticias que dar, ninguna. Eh, bueno, y algunos me pueden decir que soy pesimista, yo creo que soy súper realista, ¿no? Ahí les traté de traer números para que no crean que hay algún sesgo o algún prejuicio. Y esa como realismo o ese pesimismo lo acompaño de esta evidencia y creo que de la evidencia que vamos a tener en torno al resultado de las políticas públicas y normas que se han ido aprobando, principalmente en este gobierno. O sea, lo último, y fue una de las cosas que destaqué cuando un grupo valioso de personas, entre las que estaba Adolfo Paul, me convidó a conversar hace algunas semanas atrás a la Quinta Región sobre la unidad de la derecha. ¿Por qué? Porque bueno, y eso da para, eso es otra conversa, digamos, pero ahí constatamos que la cantidad de leyes que se habían aprobado solo en este gobierno, el único resultado que traen aparejado es la continuidad en el deterioro de de nuestro bienestar y en el freno de nuestro progreso. O sea, si había alguna opción de que se viera como la luz al final del túnel, dado lo que hicimos en este periodo, no hay ninguna posibilidad, ninguna. O sea, todo lo que hemos cosechado se va a sembrar con un mayor deterioro. Y la cosecha la digo a nivel legislativo, ¿ya? Y de políticas públicas. O sea, a nivel legislativo tenemos eh, un desastre de normas, salvo algunas muy excepcionales que están enfocadas principalmente en materia de seguridad. Tampoco me convencen todas, creo que hay muchas que están de más, y que bastaba aplicar la ley que existe, ley inferior, constitución y voluntad política, para resolver muchos temas de seguridad, y no seguir enredándonos en, bueno, hoy día proyectos de ley y tonteras que solo van a perjudicar a las fuerzas de orden y seguridad principalmente. Entonces, bueno, salvo alguna excepción por ahí en que volvieron a repetir algunas materias, ¿no es cierto? Estoy pensando en la ley Nain Retamal y algunas otras que volvieron como a, ya, ok, que se agarran de algo para hacer su pega, digamos, y que exista voluntad política para aplicar la ley. Pero creo que bastaba con eso. Pero salvo algunas excepciones, las normas que se han ido eh, que están aprobadas, que están vigentes, digamos, son un desastre, son un desastre. Entonces, el resultado de esas leyes las vamos a ir viendo
con el transcurso del tiempo. Y solo, en mi opinión, vamos a tener malos resultados respecto de esas normas. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Ese día de la reunión que les contaba que estuvimos ahí en Viña, pusimos un montón de ejemplos, pero desde la ley que abrió el segundo proceso constitucional, que lo único que hizo fue aumentar el nivel de despilfarro, de conflicto, de polarización, eh, hasta, o sea, un año perdido, un año completo perdido entre las elecciones de segundos consejeros, entre vuelta al plebiscito de otra entrada, de salida del segundo proceso, de un proceso que era completamente ilegítimo, no solamente en su origen, ¿no es cierto? Porque fueron un grupo insignificante de dirigentes de los partidos políticos que de un día para otro dijeron, no, se nos ocurrió la brillante idea de tener otro proceso. O sea, todo mal, ya, desde esa ley que trajo, ya pudimos constatar los resultados nefastos que trajo para nosotros. El resto de las normas ha sido en todos los ámbitos eh, leyes que solo van a perjudicar. O sea, no hay ninguna posibilidad de levantar la cabeza con las normas que tenemos. Y ahí, bueno, la ley CARI, ¿no es cierto?, que incorpora perspectiva de género en todas las relaciones laborales, la ley de 40 horas, que en mi opinión es una forma destructiva de intervencionismo estatal, no es otra cosa, que además su origen o la copia es de estas comunistas que bailan cuando se aprueba esta ley. Hoy día tenemos a la Guaripola de la ley de 40 horas como candidata a presidente, además. Eh, lo hacen replicando la estrategia de Chávez. Esta fue una de las normas que se aprobaron en Venezuela hace un montón de tiempo. eh, y que por supuesto encarece el costo laboral, en que no existe ninguna evidencia respecto de cómo mejora la productividad laboral. Y como no hay evidencia, por lo tanto, creo que no se mejora y le inyecta eh, mucho más costo y mucho más deterioro a nuestra economía. Entonces, bueno, ley CARI un desastre, ley de 40 horas un desastre, ley o la reforma de pensiones un desastre para las ideas en las que yo creo, con un Estado pequeño y con el respeto a los derechos fundamentales e individuales. ¿Ya? La reforma de pensiones abre la puerta o mete un germen de reparto, que ya sabemos en lo que termina. eh, y eso es ideología pura y dura, digamos. Eso, los resultados de esa norma, bueno, y además el préstamo al gobierno. O sea, yo, trabajadora, le tengo que estar prestando plata a estos dementes. Eso también lo incluye la genial reforma de pensiones. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Imagínense, vos, el deterioro, pero para el mercado laboral gigante de este impuesto al trabajo que se les ocurrió aprobar. Eh, y tantas otras, digamos. La ley de cumplimiento tributario se acaba de aprobar a fines del año pasado, o sea, sus efectos los vamos a ver en la medida en que transcurse el tiempo. Ya los empezamos a ver un poquito en el 2025 en términos de facultades de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno para hacernos la vida más imposible a los contribuyentes que cumplimos, digamos. Pero lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Entonces, no son muy esperanzadoras ni el contexto ni el cómo seguimos a corto, mediano y largo plazo. Contexto de campaña electoral, deshonestidad gigante, tiempo en que ninguno de las personas a las que les pagamos el sueldo van a hacer su trabajo porque a lo que van a estar dedicados, parlamentarios incluidos, la gran mayoría, es en repartir folletos y mentir en lugar de hacer su pega. En Eh, todos los procesos judiciales, el principio pro Perdón. Ahí, ya, perdón. Pensé que alguien me estaba hablando. Y entonces, ¿cómo sacamos la, ca- la, la cabeza afuera de la piscina? ¿Cómo sacamos la nariz, ¿no es cierto?, para poder respirar en este contexto y en lo que al menos yo veo para un futuro próximo. Eh, es una esperanza de cambio en el Parlamento y es una esperanza. Esto es una cosa como un acto de fe en el cambio de mando del gobierno. Yo no estoy diciendo que
que tenga como una perspectiva de que la derecha, y ahí en la derecha estoy hablando del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, lamentablemente no estoy hablando de Chile Vamos, porque creo que con un gobierno de Chile Vamos no hay ninguna posibilidad de hacer un cambio de timón, ninguna. O sea, lo que vimos hoy día, probablemente con un poco más de freno en el avance ideológico de una agenda de izquierda tan radical como la hemos visto estos años, pero un poquito de freno a mano, pero siguiendo las mismas ideas igualitaristas, estatistas, socialistas que hemos visto en estos 4 años. O sea, yo creo que es la continuidad. eh, no la continuidad de este gobierno, no voy a ser tan dura, pero es la inercia, eso creo. Creo que van a ser, si es que Chile Vamos gana, una inercia en los próximos 4 años de querer hacerle guiño a la izquierda, dialogar por dialogar, que es la tónica que hemos visto, lamentablemente, eh, estos años en que ha sido oposición, en que creo que han sido una muy mala oposición eh, y que, dada su auspicio y dado sus votos, la izquierda radical ha logrado avanzar en sus proyectos ideológicos que se convierten en normas como en los ejemplos que pusimos. Entonces, mi esperanza está puesta en un gobierno, un presidente distinto, y ahí solo creo que el timón se cambia vía José Antonio Cast o vía Johannes, que creo que está muy difícil que ganen, junto con un cambio en el Parlamento también de parlamentarios que ahí no, ahí yo creo que no me atrevería a decir parlamentarios que sean de tal o cual partido, sino que creo que hay que hacer un trabajo ciudadano gigante en términos de investigar y de ver quiénes son los que van al Parlamento, porque no es, lamentablemente, como era hace algún tiempo, no es certificado de nada que sean de un partido o de otro, ¿ya? O sea, porque tenemos ejemplos de actos de corruptela en todos los partidos y de cambios o desvíos en los principios y en la doctrina, no solamente de los parlamentarios, sino que de los propios partidos políticos. Así que ahí yo creo que en el Parlamento, ojalá que exista un Parlamento, también creo que está muy difícil, de personas mayoritariamente sensatas. No lo sé. Ese es como un acto de fe o de esperanza. El segundo, y con esto voy cerrando, Carlos, la segunda como cuota de optimismo es es que existan personas individualmente consideradas que hagan la pega. Y ha sido una luz detrás del túnel la Contralora General de la República, ha sido una luz. O sea, de verdad que el destape todos los días con estos informes o estos reportes de información circularizada, que además los publica, ¿no es cierto? Entonces nos enteramos todos y la prensa los pivotea y los ciudadanos los amplificamos, ha sido esperanzador. O sea, a mí me da optimismo que si existieran una docena de personas tipo la Contralora General de la República, este, nuestro país podría encauzarse de algún modo a pesar del gobierno, a pesar del Parlamento y a pesar del Poder Judicial. O sea, creo que por ahí está la esperanza. Y mi tercera cuota de optimismo, que no es para quedar bien con ustedes, porque las personas que me conocen un poco más saben que la corrección política y como ser monedita de oro o que yo diga algo para la audiencia que me está mirando no es mi estilo para nada, nunca ha sido así. No me interesa caerle bien a nadie, porque creo que ya es valioso que uno tenga convicciones, principios y que independientemente de quién te oiga, tú puedas defenderlos y decirlos. Así que sin ningún sin ningún estilo de políticamente correcta, yo de verdad creo que el optimismo y la esperanza está en las personas. Obviamente no en todas, pero creo que las personas que tienen ideas correctas, como yo, y supongo que como la mayoría de ustedes, hacemos la diferencia. Y eso no lo digo para quedar bien, lo digo porque también me acompaña la evidencia. Y en el abismo ahí que estuvimos a punto de caer con los distintos procesos de plebiscito que tuvimos, bueno, esa es una demostración. Entonces, yo tengo mucho más eh, optimismo y esperanza en lo que los ciudadanos podemos lograr, en que nos sacamos
la mugre, trabajando para generar riqueza y para sostener a nuestro país, y eso me consta y me incluyo porque me saco la mugre eh, para pagarle a estos zánganos. Creo que ahí está la esperanza. Entonces, como terminando así con una cuota de optimismo, creo que personas que hacen la pega y que tienen alguna influencia, tipo Dorothy o algunos otros, eh, esperanza en el cambio, bueno, en esta insoportable campaña presidencial y parlamentaria. Yo ya estoy al límite de no querer oírlos y verlos más, porque como les digo, hemos tenido más de 12 campañas y procesos electorales y plebiscitarios en los últimos 5 años. Creo que es un abuso a la paciencia de los ciudadanos y a nosotros, a los que defendemos las ideas